Bueno, ahora sí, cambio de tema y me voy nuevamente con Flor. Bueno, vamos a hablar ahora de un viaje que se hizo a México con referentes de los Valles Calchaquíes, también representantes de la Fundación León y del gobierno de la provincia, para hacer un intercambio. Y para eso, para hablar, dar detalles de este viaje, estamos acá con dos invitados en el piso: Diego Aguilar, que es director ejecutivo de la Fundación León, y Jerónimo García Mirkin, que es asesor de la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo se organizó este viaje? ¿Qué se logró allá? ¿Se logró un intercambio? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que es un gusto poder compartir con todos esta experiencia que sin duda fue muy enriquecedora. Sí. Porque, bueno, como todos los viajes, pudimos compartir muchas experiencias. Pero creo que es importante decir que el viaje se organizó en el marco de un programa de cooperación que está realizando el gobierno de Tucumán conjuntamente con la Fundación León a través de un mecanismo de cooperación triangular que está cofinanciado por la Unión Europea. ¿Qué significa que sea triangular? Que participan 3 países, 2 países de América Latina, en este caso Argentina y México, y un país de Europa, en este caso es Italia. Ajá. El tema que estuvimos trabajando desde el año pasado en este proyecto de cooperación fue la agricultura sustentable, por una parte, y el cambio climático. Bien. Nosotros, con la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán, estamos trabajando con una agenda bien cargada en los Valles Calchaquíes, en donde están presentes estas problemáticas relacionadas al cambio climático. Y trabajamos el año pasado, como te decía, con otra organización que es mexicana, que se llama ABSI México, y con una contraparte en Italia, que es la Fondazione ABSI de Italia, y la Universidad de Bolonia, que es famosa y que trabaja estos temas desde hace muchos años. Y de alguna manera, después de un trabajo intenso el año pasado de compartir diferentes seminarios, talleres, actividades de formación, que fue casi todo virtual por la pandemia, pudimos cerrar este proyecto de cooperación a través de este viaje, ¿no? Un viaje que nos permitió ir al territorio en México y conocer una región en México que tiene muchas similitudes con los Valles Calchaquíes. ¿Estas son las fotos del Aquí se pueden viaje? ver las fotos. Sí. Estuvimos en una región que se llama la Mixteca. Decías similitudes con los Valles Calchaquíes. Sí. Exactamente. ¿Y en qué están avanzados ellos? ¿En agricultura sostenible o bueno, pueblos tienen en originarios realidad también? muchos de las mismas problemáticas que tenemos nosotros, en el sentido de que es una región semiárida, Sí. con muchos problemas de acceso al agua, que es la problemática prioritaria que pudimos encontrar. Pero creo que además es interesante, y en esto Jerónimo puede contar con más detalle, porque la delegación no solamente fue conformada por la Fundación León y la Secretaría, sino también por otros funcionarios del INTA. Bien. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria nos acompañó también en esta misión, que tiene como objetivo central, bueno, haciendo por ahí extensiva la palabra de Diego, buscar, desarrollar y promover el Valle Calchaquí de la provincia. Sí. Y ahí es donde me echamos con la gente de Oaxaca en este intercambio de buenas prácticas en agricultura sostenible, desarrollo sustentable, cambio climático, y con funcionarios del INTA. Además, no hay nada mejor que conocer el lugar, Obvio, ¿no? obvio. Porque uno puede hacer una videollamada o puede estar, no sé, ver videos, pero estar ahí. La pisada territorial es algo que nosotros desde el gobierno de Tucumán, Claro, acompañados por la Fundación León, venimos trabajando mucho en el Valle Calchaquí, sobre todo en la zona de Amaicha. Fueron a Quilmes. Francia también. Sí. Así es, también acompañamos a Francia. Y viajar con referentes de las comunidades locales nos permite también que ellos puedan abrir su cabeza, abrir la cabeza de su valle, trabajar en algo tan importante como el turismo rural comunitario, que por ahí lo tocan de oído o no se puede intensificar el trabajo. Estas herramientas que obtienen a partir de la experiencia de otros les permite a ellos posicionarse, pensar, por ejemplo, otras cosas en la ciudad sagrada de Quilmes, ver modelos de gestión que son más eficientes o que ya están trabajando, y son comunidades similares, prácticamente iguales, y como decía Diego, con esos problemas en común también.
en ese intercambio de experiencias promueven nuevos modelos de gestión, que es lo que estábamos buscando nosotros Claro. como enseñanza. Acá León Oli, mi compañero, les quiere hacer una pregunta. Ustedes Pero vean no a me su miren a mí cámara. ustedes. Bueno, vamos para el frente. Sí. No, usted mira al frente, yo miro a la cámara también. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Leo? El tema del agua, ¿no? Sí. Porque, a ver, hablamos de la aridez en diferentes zonas de los valles calchaquíes. ¿Cuál es ¿Cuál sería la primera enseñanza o el primer punto que trata de darles a los habitantes de los valles como para que valoren o se cuide más el agua después, por ejemplo, para riego o para uso, no sé, uso familiar? Bueno, para empezar a contestar tu pregunta, Sí. el mayor aprendizaje que obtuvimos es que el agua tiene que ser una gestión comunitaria. No puede ser pensada desde el individuo, sino Claro. desde la comunidad. Y sobre todo cuando se habla de comunidades originarias Sí. o comunidades en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pudimos y tuvimos la oportunidad de conocer una experiencia muy interesante en 2 pueblitos de la Mixteca oaxaqueña, Sí. que es en el sur-sureste de México, un pueblito de 100 personas y otro de 800, en donde las mujeres se han organizado, ayudadas por APSI, que es esta organización que trabaja en México y con financiación de la Unión Europea, para poder construir tanques de agua, son tanques de captación de lluvia pluvial, Sí. y que realmente ha sido un éxito, pero el éxito radica sobre todo en que las mujeres se pudieron organizar. Sí. Claro, en el combo. Esto es, Y como decimos, eso es muy interesante, y ese claro. modelo de gestión creo que se puede replicar en diferentes lugares del mundo. Sí, sobre todo en zonas vulnerables, como Exacto. hacía alusión Diego. Estos tanques tienen una capacidad de 25.000 litros, o sea que es muy importante por ahí el almacenaje y la gestión del tanque, cuando está por ahí guardada en el tanque, Sí. lleva a que la comunidad esté atenta, esté viendo si se sube, si baja, Totalmente. y eso permite también un intercambio entre las propias mujeres de la comunidad que se cuidan, protegen el agua, los niños también ven cómo hay un cuidado intensivo sobre eso, y me parece que ahí radica la riqueza justamente de la gestión del agua comunitaria, como decía Diego, ¿no? ¿Cuándo se hizo este viaje? Esto se hizo durante 10 días. El inicio fue el 20 de junio Sí. y terminó la semana pasada. Claro. Sí. ¿Cómo fue el después, no? Cuando llegaron acá. Sí. Bueno, estamos justamente transitando ese Sí. después. Puntualmente hemos presentado una nueva propuesta al mecanismo de Adelante 2 de la Unión Europea para poder seguir trabajando estos temas con el apoyo de este organismo de cooperación internacional y para poder trabajar muy particularmente el acceso al agua. Pero creo que lo que es también muy importante mencionar es que México y Argentina tienen años, décadas... Un vínculo histórico. Exacto, de cooperación internacional. De hecho, te tenemos acá, Diego. Exactamente, un ejemplo. Un Argenmex, Sí, como... claro. Y realmente fue un placer Sí. para toda la comitiva. Diego es mexicano y Así vive es. acá en Tucumán hace muchos años. Y fue un placer para toda la comitiva que nos recibiera el embajador Tomada Sí. en la Ciudad de México, que nos abrieran las puertas las diferentes instancias del gobierno, tanto municipal como federal Sí. y estatal de México, tanto en el estado de Oaxaca como en la Ciudad de México. Ahí en ese sentido quiero agregar, y permitime, Sí. el rol que jugó nuestra embajada, la Embajada Exacto. Argentina en México, y también el rol de la Embajada de México en Argentina para la consolidación de la agenda. Como decía Diego, los organismos nacionales de México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Originarios nos recibió, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos recibió, nos contaron cómo trabajan con los pueblos originarios, cuál es el modelo a seguir, que es muy bueno, muy respetado a nivel mundial, el modelo mexicano de la relación Estado-pueblos originarios, y eso también fue muy enriquecedor, no solamente para los muchachos de las comunidades originarias, sino para nosotros, porque por ahí ellos tienen prácticas ancestrales muy buenas y muy valiosas que sirven para replicar, ¿no? Ahora, decimos intercambio. ¿Qué conocimientos llevamos nosotros, los representantes de Argentina, no? Bueno, creo que hay varias cosas interesantes. La persona que representaba el INTA presentó el programa Pro Huerta, Pro Huerta. que es un programa Sí. interesantísimo, que también se puede nutrir con los diferentes programas que hay en México. También todo el trabajo que se viene haciendo en Tucumán, tanto Fundación León como la Secretaría de Relaciones Internacionales en los Valles Calchaquíes,
el trabajo que no solamente es sobre desarrollo territorial, sino también educativo, Sí. también se presentó, y creo que son buenas prácticas que se pueden imitar Claro. en México, ¿no? En México existe también la problemática de que es una población de más de 150 millones de personas, y por lo tanto a veces cuesta llegar a lo que llamamos nosotros la última milla, o sea, para que nadie quede atrás, ¿no? Y este trabajo que nosotros hacemos junto con la Secretaría en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, creo que bueno, fue importante poder presentarlo. Y también me parece que estas prácticas de hermandad entre países latinoamericanos, que como les digo, es un vínculo histórico que tiene México y Argentina, es muy importante porque se pueden seguir haciendo muchas otras cosas y se abrieron las puertas, sobre todo para una cooperación más descentralizada entre la provincia de Tucumán y el estado de Oaxaca. Por ejemplo, ahí, haciendo hincapié en esto, se está trabajando ya en un acuerdo de cooperación mutua entre la Secretaría de Relaciones Internacionales, FONART, que es el Fondo Nacional de las Artesanías de México, para que ellos nos puedan contar, por ejemplo, cómo implementan el programa FONART en México. Como decía Diego, es un país tan amplio, tan grande, tan rico, y trabajan un Fondo Nacional de Artesanos único a nivel mundial, bueno, Claro. para que nosotros podamos replicar a nuestra escala, a nuestra pequeña escala Lo que se puede tucumana, hacer. para que puedan trabajar los artesanos de las comunidades originarias. Y ahí también está la riqueza. Ahí, por ejemplo, representantes de nuestras comunidades originarias contaban cómo trabajaban el adobe, bueno, las distintas técnicas que tienen también. Claro. Y ellos estaban sorprendidos un poco porque decían, che, esto es parecido, esto no. Y ahí se está también un poco esto de decir, bueno, trabajemos juntos, cooperemos y pongamos todo esto en un marco formal, ¿no? Bien. Un convenio de ¿Y cooperación. cómo tomaron la comunidad de los Valles Calchaquíes cuando regresaron estos referentes? Bueno, realmente hubo muchísimo interés, no solamente cuando regresaron, sino también en la etapa previa, porque realmente hay una convicción de que este tipo de viajes, que ya se hizo uno el año pasado en cooperación con Francia, Sí, son... para hablar sobre la producción de vinos. Exactamente. Sí, y también en el 2018 hicimos un viaje muy Además. interesante a Perú con 11 representantes de las comunidades locales. Fue acompañado en ese momento por Jorge Nemi, por Juan Mansur, el actual jefe de gabinete. Sí. Un viaje donde todos pudimos por ahí decir, vamos al territorio, trabajemos, veamos cómo trabaja el turismo rural comunitario en Perú, y también nos unió un montón al gobierno de la provincia Claro. con los pueblos originarios. Hay mucho Hay interés. mucho antecedente previo Exacto. y también, bueno, muchas oportunidades a futuro Claro. para seguir Y trabajando. mucho interés de alguna manera de vincularse con otras comunidades indígenas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que seguir impulsando. Esperamos que nuestro nuevo proyecto de cooperación triangular que hemos presentado, que salga aprobado. Tenemos toda la confianza de que así sea y de que podamos seguir afianzando lazos con México, que es un país tan cercano, que hay tantos argentinos en México, que hay tantos conocimientos que circulan, y que por supuesto Tucumán también puede dar mucho, ¿no? En cuanto al uso eficiente del agua, el riego por goteo, muchísimas técnicas y estrategias de gestión comunitaria de los recursos hídricos que creo que son muy interesantes y que también podemos compartir al resto del mundo y en especial a México. Y Así ahí, que, Flor, también un poco en Sí. sintonía de la pregunta de cómo recibieron las comunidades. Muchos ahora están trabajando un nuevo concepto que se llama diplomacia indígena, donde recibimos una capacitación, bueno, para los chicos de las comunidades originarias, y ese concepto también se quiere trabajar y, bueno, para que ellos puedan hacer acuerdos directamente entre comunidad y comunidad. Es algo nuevo, por así decir, muy Sí. moderno, y eso también es una enseñanza Claro. que quedó y que van a Gran trabajar. aprendizaje Sí, para sí, todos. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Diego Aguilar, director ejecutivo de Fundación León, Jerónimo García Mirkin, asesor de la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia. Y bueno, hablábamos sobre este intercambio entre referentes de los Valles Calchaquíes, referentes también, representantes de la Fundación León y del Gobierno provincial en México. Así que bueno, Leo, vamos con vos. Gracias, amiga. Y para la próxima estaría bueno que nos inviten, ¿no? Vamos. Un viajecito ahí, Francia, Él quiere Italia. ir a todo. Mirá, ahí está, lo comprometo. Los periodistas es le pegaron, importante que le estén. pegaron Francia, ahora se van a Italia, después México. Neta, que no tiene- Diego, recién hablábamos del Del Pato club- Esquivel. Sí, del Club de Fan, me parece que del leo Club por ahí. de Fan de México. De Así México, que de ahí Cancún. tienes. Tienes De que ir a Cancún, de visitar al Cancún. club de fan. Sí, cuando vayas a México te voy a mandar la dirección. Quiero saber si es verdad Sí. y si no es la madre de Leo que está escribiendo. No. ¿Puede ser? Perfecto, me parece Bueno, muy muchas bien. gracias por Gracias, venir, chicos. chicos. Gracias. Vamos Muchas con vos, gracias Leo. a ustedes. Gracias, gracias.